Buenas noches, señoras y señores de Metrópolis, Gotham y el mundo entero. Soy Alex Santiago para Radio Oculto en Themyscira, que te trae todas las noticias de héroes que acontecen en el momento. No es solo sobre las mejores generaciones de hombres y mujeres que lucharon contra el mal tan definible en la historia de la humanidad. Es la mejor generación de superhéroes de la Sociedad de la Justicia de América que se enfrentan a un temible enemigo. En esta película, los alemanes buscan un nuevo artefacto que dicen cambia las reglas del juego, mientras Wonder Woman lidera al equipo que intenta salvar al mundo. Los nazis no se detendrán hasta que todo el mundo sea suyo. Se atreven a jugar con las relaciones entre el rey del Atlantis, Aquaman, y Wonder Woman, princesa de las Amazonas. Vaya, ¿quién será el que va a meter sus manazas en la línea temporal otra vez? Si tratasen así a Barry cada vez que toquetea el tiempo, a lo mejor aprendía a estar quieto. Flash es realmente un pez fuera del agua y su tiempo, y el agujero solo se hace más profundo a medida que avanza. Los nazis juegan en este mundo durante la Segunda Guerra Mundial, junto a nuestras geniales figuras de acción y un gran misterio y una gran amenaza. Se intuye un gran nivel de trabajo en la producción y la expectación que infunde esta película me tiene totalmente emocionado. Antes de seguir, me gustaría decirte algo a ti, amigo que sigues nuestro canal. Suscríbete, es gratis y así nos ayudarás a crear nuevos contenidos. Se necesitarán muchos héroes para salir del margen al campo para ganar esta guerra. Creo será un gran viaje. Damas y caballeros, he visto al soldado más poderoso del ejército y adivinen, porque es una mujer. No la subestimes, esta dama guarda un gran golpe. Wonder Woman en esta historia es un general. Este personaje que lucha contra las fuerzas que están dispuestas a abaratar el valor de la vida. Diana es perfecta para dirigir porque como guerrera comprende perfectamente el costo del liderazgo. Ella es miembro de la nueva arma secreta de los aliados, la Sociedad de la Justicia de América. Una colección superpoderosa de libertad, luchadores que buscan patear el viejo Adolf, justo en las posaderas. Los nazis conocen la bomba atómica antes que los aliados, y tendremos que esperar a ver la película para descubrir a qué se enfrentan nuestros héroes. Mira hacia arriba, mira hacia el cielo. No es un flamante hombre pájaro, son las alas de Hackman. Al parecer, Hackman será muy estoico al principio, pero representa un gran corazón para el equipo. Señoras y señores, un héroe cuya fuerza viene en una botellita, medido por un pequeño reloj de arena. Es Ormond. Es un científico, un héroe clásico de la era de la Segunda Guerra Mundial que desarrolló una sustancia química que cuando se bebía le permitía habilidades sobrehumanas durante un periodo aproximado de 1 hora. Si no te gusta cómo corrió Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín de Hitler, entonces vas a odiar al Flash que tienes. Es Jay Harris, el Flash original moviéndose a super velocidad. Puede respirar bajo el agua, dice hablar con los peces. ¿Es un submarinista profesional? No, dice ser el rey de la mítica Atlantis, Aquaman. Un canario negro está haciendo su parte ensordecedora para el esfuerzo de lucha. Estamos conociendo ya a mucha gente donde se agregan muchas circunstancias realmente difíciles que no son solo provocadas por la guerra. Según la coescritora, Megan Fish-Martin arrastró a sus colegas al Museo Winston Churchill en Londres para aprender literalmente sobre la Segunda Guerra Mundial
y sobre esa época que, según afirman, se felicitaron mutuamente en lo que respecta a la acción y su justa emoción. Según los escritores y el grupo de cineastas, decidieron volver a la original versión basándose en William Maxon, donde Wonder Woman era feroz y formidable e inteligente, no solo una atleta, sino una científica y defensora del liderazgo, aunque ya se podrían haber ahorrado el escudo y la espada. See you when I get back. Tener a Flash del futuro cruzado con Flash de la Edad de Plata y ser una especie de espectador de todas las cosas que han cambiado es realmente genial. ¿Cómo llegó allí? ¿Y cómo volverá? Todas estas cosas maravillosas suceden cuando pones esos caracteres en situaciones extremas como la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial que están retratando creo que será algo realmente notable. Odio decírselo a todos los solteros y solitarios, pero esta mujer maravilla ya está comprometida y su amor se llama Coronel Steve Trevor. Su novio es del ejército americano. Ella no tiene tiempo para el romance, pero no significa que no te pueda enamorar, aunque sea solo de una forma platónica. Steve Trevor es definitivamente el único héroe en la película sin superpoderes. Por otro lado, creo que hay algo genial para los que no conocen a la Sociedad de la Justicia, porque intenta representar a personajes menos conocidos del canon de superhéroes. Es importante construir esta familiaridad que simplemente no hemos tenido muchas oportunidades de verlos en pantallas más allá de los cómics. Está comenzando un nuevo viaje para estos personajes que tengo muchas ganas de ver a dónde va. En esta historia me encanta que Wonder Woman sea feroz e inteligente, es formidable y muy directa. Por otro lado, los guionistas insisten en que los personajes tengan la idea de que no esperan demasiado porque quizás no tengan lo que esperan. Bueno, señoras y señores del mundo, estas son las noticias de guerra para esta noche. Soy Alex Santiago desde Radio Oculto en Temisquira, deseándote una noche maravillosa y un super mañana. No te olvides de suscribirte y regalarnos un precioso like. Recuerda que puedes seguirnos también en Facebook e Instagram. Un abrazo grande y hasta la próxima. What did you do? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira. Barbara, what did you do?